Hola, bienvenidos con todos. Muchas gracias. Un día más con nosotros en Fundación Nicolás. Este día quiero presentarles a una persona muy especial. Hemos tenido poco tiempo de conocernos, pero realmente ha habido una conexión muy linda. Ella es de Chile. Con ustedes está Marta Ligia Cepeda Ramírez. Quiero darles una breve descripción de quién es Marta. Ella es actriz, locutora y escritora de cuentos de nacionalidad chilena. Su ópera prima es la autopublicación en el otoño de Alicia en el año 2020, el cual nace tras la muerte de su hija Alicia, como una forma de escarbar y sacar el dolor que se hizo presente tras un hecho tan traumático. Actualmente el libro es reconocido como libro de apoyo a madres en duelo y se encuentra a la venta y para distribución en todo Chile. Y acá, yo lo tengo, llegando a través de particulares de Argentina, Paraguay y Ecuador. Tras la publicación, En el otoño de Alicia le sigue el cuento infantil Junto a la luna y las estrellas, el cual está dedicado a sus hijos, quienes también vieron la ausencia de su hermana Alicia luego de su muerte. Su trabajo como cuentista se ha visto influenciado por la temática de la muerte, tratando este tema desde distintos ángulos, realidades y personajes. Muchas gracias, Marta, por estar acá. Bienvenida. Hola, un gusto, Estefanía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recibirme en Ecuador. Estoy muy agradecida y feliz. Muchas gracias, Marta, por también tocar este tema y ayudarnos también a procesar este momento, esta nueva realidad que nadie nos indica cómo procesar, cómo proceder, Mm, qué hacer cuando nuestra maternidad se torna en colores grises, anunciada o no anunciada, ¿no es cierto? mm. Nuestra maternidad se vuelve de colores grises y a esos colores grises y esas tonalidades debemos de enfrentarnos. Eh, ¿Cómo te diste cuenta, ¿no es cierto?, de que querías compartir tu historia con otros? La verdad es que el libro, en el otoño de Alicia, no nace como una historia que yo quería compartir. Es decir, cuando murió Alicia, yo sentía la necesidad de hablar de ella. No, silenciarla para mí no era opción. De hecho, fue algo que hablamos con mi marido respecto a de qué manera lo íbamos a tratar con nuestros hijos. Nuestros hijos cuando su hermana murió tenían apenas 2 años. Entonces yo recuerdo que Álvaro me dijo, yo no quiero que ellos sepan porque son muy chicos, van a sentir tristeza. Y yo le dije, yo voy a llorar mucho. Yo no puedo decirles todo el tiempo me entró algo al ojo o la mamá está triste porque cualquier cosa. Yo lloro porque mi hija murió y eso es algo muy natural llorar, es muy normal y es muy normal y yo me di cuenta de eso, pues querer hablar de ella. Gente que pueden entender esta necesidad de querer hablar, pero yo decidí darle rienda suelta. Alicia era parte de mi vida y yo necesitaba que ella existiera. Y la única forma en que ella podía existir era yo recordándola y hablando de ella, mencionándola. Eh, A mí me pasó después de que murió la Alicia, yo siempre he sido bien deportista y yo corría, salía a correr y corría y corría y corría mucho. Eh, Comencé a correr incluso para prepararme para un medio maratón, que era el Maratón de Santiago. Y en ese correr venían muchas frases a mi cabeza y yo después de correr llegaba acá y las anotaba. Y todas esas frases comenzaron como a tomar forma y decidí transformarlas en la historia de la Alicia. Y esa historia, si bien yo no, mi intención nunca fue publicarla, nunca fue escribir un libro, sino que era contar una historia nomás. Después fue tomando la forma como de, bueno, ¿qué voy a hacer con esta historia?
bueno, yo quisiera compartir esta historia con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, mis amigos, toda la gente que vivió a la Alicia conmigo. Hubo mucha gente que la conoció, que fue a la clínica, le dio un besito, le cantaron canciones. Entonces, toda esa gente también era como hacerles un homenaje a ellos también, de gracias, gracias por venir, gracias por estar con ella, por compartir un minuto con ella. Ujú. Y cuando la historia comenzó a crecer, me di cuenta que, claro, quería compartirla con ellos. Y luego me di cuenta que como que el proceso de escritura fue un proceso súper bueno y sanador en el sentido de, ok, pero la historia es súper triste. Un hijo muere. Eso es muy triste, pero yo no quiero que la gente vea tristeza en este libro. Yo quiero que la gente vea la parte alegre de este libro, la parte alegre de esa historia, de que a la Alicia, si bien murió, estuvo con nosotros, la tuvimos 2 días, la disfrutamos, la amamos, nos dejó mucho. Entonces, eso es lo que quiero que quede plasmado en este libro. Entonces, así comenzaron a surgir como, no ideas, sino que una forma de escritura o una forma de contar la historia que me ayudó también a sanar. Y eso, cuando yo lo publiqué, sin ninguna intención, sin ningún afán de nada más que de compartirlo con mis cercanos, sentimos que fue una historia tan bonita que como que dijimos, bueno, si se puede distribuir a través de librerías, hagámoslo. Si se puede distribuir a otros países, mandémoslo. Si hay mamás o papás que necesitan leerlo, entreguémoslo. Y así fue que empezó a llegar a distintos lugares y hoy día se vende acá en Chile y ha llegado a otros países de manos de particulares. Desgraciadamente todavía no encontramos una fórmula para que haya una venta más masiva en distintos países de Latinoamérica, pero siempre que alguien lo pide, para allá va. Esa es como la idea. Si alguien lo necesita, es un libro que está a disposición de todos y que esperamos. Y creo que así ha sido. He recibido muy lindos comentarios de mamás que me dicen muchas gracias, porque no sabía, ¿es la historia de mi hijo o es la historia de mi hija? Y yo no sabía cómo decírsela a mis amigos, a mis cercanos, a mi mamá, a mi papá. No sabía cómo poner en palabras la historia o lo que yo estoy viviendo o sintiendo, y tú lo pusiste en palabras. Gracias. Entonces, como que eso también ha sido súper enriquecedor para mí, saber que ha sido un aporte para muchas mamás que se han sentido acompañadas y que sus hijos tienen una historia común con otros niños que también están en las nubes. Y qué lindo, Marta, porque me identifiqué mucho con el libro. Las dos pudimos ver nacer a nuestros hijos y se quedaron cortito, se Ujú, quedaron un tiempo cortito, pero muy enriquecedor y siguen haciendo su labor acá. Somos las ujú. emisoras de lo que ellos quieren hacer acá. En el libro El otoño de Alicia, es una pregunta creo que muy íntima, pero quiero hacerla porque siento la necesidad de que me puedas Ujú. contestar esto. ¿Cuánto tiempo tú demoraste en poder poner en palabras lo que a un inicio solo salían en forma de lágrimas? Al tiro, fue algo inmediato, fue ¿Ya? algo muy inmediato, pero venían frases nomás, venían frases que no tenían conexión una con otra. Y yo las anotaba, comencé a anotarlas nomás, y no había una historia detrás. Cuando, cuando logré tener, cuando logré que de mi cabeza aparecieran más que solo frases, sino que ya una frase ligada a una idea y poder desarrollar esa idea, ahí ya como que dije, puedo sentarme. Yo a veces me pasaba tardes enteras sentada escribiendo y paraba solo porque ya emocionalmente no podía más. Estaba agotada. Yo cada vez que era como lágrimas que salían por mis dedos, era una cosa, era un vaciarme, como dice mi profesor de escritura. Yo me vaciaba en el computador escribiendo. Entonces yo a veces, claro, podía estar 2, 3 horas escribiendo y lloraba, 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 lloraba. Y quedaba tan cansada, que ya no podía más y paraba y dejaba esto así. Durante 3 semanas no lo tocaba y, no, y seguía anotando frases inconexas, seguía anotándolas por aquí nomás. Y después de 3 semanas, cuando había logrado descansar un poco y como asentar todo lo que había
sentido de mi duelo, de mi vivencia. Cuando lograba sentarlo, volvía a abrir el computador, releía todo lo que había leído y decía, wow, qué harto he avanzado, porque aquí yo sentía que estaba enojadísima con la vida y hoy día ya no estoy tan enojada, po. Entonces algo he crecido, algo cambió en mí y eso también, bueno, eso también me ayudaba a que la historia fuera tomando un rumbo, pero también me ayudaba a que la historia iba mutando, iba cambiando. Y iba cambiando algo en mí también. Pero yo creo que desde el día uno o desde el mes uno, después de la muerte de la Alicia, yo comencé a escribir. Y fue un proceso largo, me demoré como 2 años en terminarlo. De hecho, este Ah, libro se publicó justo antes de la pandemia. Me llegó 2 días, las cajas con libros me llegaron 2 días antes de que Chile se cerrara y nos encerraran en las casas y durante meses no lo pude entregar, pero estaba aquí, eso era importante para mí, estaba. claro, este proceso de escribir, de revivir, ¿no es cierto? Uno Mm, revive todo lo que vivió, todo lo que sintió, cómo vas cambiando o mutando esa sensación de rabia, ira, impotencia, y lo vas cambiando y lo vas transformando en amor. exacto, Todo es, eso es. toda esa etapa que uno vive dentro de este proceso de duelo y lo seguimos viviendo. Em, ¿Cómo fue para ti la vivencia ya de poder ser tu testimonio terapéutico para otras personas? ¿Cómo pudo, cómo pudo eso cambiar tu vida de alguna manera? El poder ser de apoyo con tu vivencia, con tu propia vivencia. Es una responsabilidad bien grande, ¿eh? Porque uno toma de alguna manera, no las riendas, pero sí hay personas que depositan su vida en una etapa de mucho dolor, de mucha vulnerabilidad, como que depositan tu vida, o sea, su vida en tus manos. Entonces es una responsabilidad muy grande. Yo, desde que escribí el libro, lo publiqué y comenzó a circular acá en Chile el libro, muchas mamás se han contactado conmigo para hablar, simplemente para hablar de Alicia y ellas contarme su historia también y saber cómo lo hice yo. Eso es algo que yo hago junto con la Fundación Amparo, que es el acompañamiento. Y ahí yo me doy cuenta de que es algo muy delicado, es una responsabilidad súper grande, pero es algo que hasta ahora me siento súper cómoda haciéndolo porque siento que lo hice bien. Siento que en mi duelo hice un buen trabajo. Fue un duelo muy consciente. Si bien me asesoré por psiquiatras, yo no tomé medicamentos, yo no me mediqué. Yo dije, voy a hacer un duelo súper consciente, súper entendiendo el proceso que estoy viviendo, tanto físico como químico, como todos los cambios que iban a haber en mi cerebro, mis hormonas, mis conectores cerebrales, todo. Todo yo lo quiero entender, porque necesito vivir este duelo ahora y que no me venga a golpear en 10 años más, es ahora y lo voy a vivir a concho. Y eso yo trato de transmitírselo a las mamás que están viviendo un proceso parecido al que viví yo. Siempre los duelos son súper distintos, las personas todas somos súper distintas. Hay algunas que les hace sentido lo que les digo y hay otras que en realidad no. Y yo trato como de ir llevando como llevando el duelo de la otra persona en base a lo que ella me va entregando también. No, yo no impongo mi realidad o mi vivencia, simplemente escucho al otro y si bien es súper difícil, es algo que a mí me costó también harto, 2 años más o menos en el proceso de duelo, de transformar, como tú dijiste, el dolor en amor. Trato como de dejar eso, trato de decirle a la gente, hoy día tú no lo ves, es súper difícil verlo, es súper difícil llegar a ello, pero en algún minuto ese dolor se va a transformar en amor. Como que trato de entregar ese mensaje.
y el libro entrega, yo creo, ese mensaje también. Sí, totalmente, totalmente, Marta, aquí yo lo tengo. Aquí está en el otoño de Alicia en Ecuador. Lo vamos Ujú. a trabajar con los grupos de apoyo que estamos realizando. Y una de las partes del libro, porque me leí y me identifiqué muchísimo con lo que tú hablas aquí, una de las partes que a mí me dio mucha nostalgia y mucha también envidia de la sana, bueno, no sé si es envidia, pero algo que yo hubiese añorado tener en mi proceso de despedida es todo lo que tú preparaste. O sea, cómo pudieron toda la gente venir a despedirse, como tú dices, que le cantaban, le abrazaban, le besaban, ¿no es cierto? Tú elaboraste no solo tú con tu esposo en pareja, Sí, tomando decisiones conscientes de ese momento, sí. de poder despedirse de una manera alegre de su hija. Ujú. ¿Cómo fue Sí. ese proceso? ¿Cómo fue esa decisión de poder decir, quiero organizar esto y que ella se vaya con todo el amor de la familia? Sí, eso, bueno, eso fue una suerte, pero una desgracia a la vez. Yo tuve una muerte gestacional muchos años atrás, mi primer hijo Cristóbal, que aparece mencionado en el libro. Sí. Yo esa muerte gestacional fue de 5 meses de gestación. Fue una historia muy distinta. Yo era muy joven. Yo no pude ver a Cristóbal, no me dejaron verlo. Eh, eh, y fue un duelo muy largo, muy prolongado, muy descontrolado para mí. Entonces, con esta vivencia que yo tenía, yo, claro, cuando tuve el diagnóstico de la Alicia, yo dije, bueno, yo ya viví un duelo de este tipo y yo no quiero este duelo otra vez. Tiene que ser diferente. Entonces, tengo que hacer las cosas diferentes. Y a la vez, mi mamá vivió algo muy parecido a lo que yo viví con Alicia. Su segundo hijo, mi hermano Andrés, nació, vivió 5 días y murió. Y esto fue hace, te estoy hablando hace 50 y tantos años, cuando las cosas eran todavía peores. En esa época mi mamá era terrible. A mi mamá no la dejaron ir al funeral de su hijo. Y yo con toda esta historia, yo dije, bueno, no, yo tengo que tomar decisiones ahora. Entonces nosotros tuvimos mucha suerte porque la Alicia nació en una clínica privada acá en Santiago. Y nosotros nos acercamos al equipo médico, y esto es algo que yo siempre se lo recomiendo a mis acompañados: hablen con el equipo médico, explíquenle qué es lo que quieren hacer, díganle, nosotros queremos que la Alicia conozca a toda la familia, por favor, permítannos que la familia entre, no hay problema. Por favor, aléjennos de la maternidad, porque para mí va a ser terrible si mi hija muere y yo escucho guaguas llorar, Obvio. va a ser horrible. Ok, te vamos a buscar una habitación aparte. Y nos separaron de la maternidad. Nos dejaron varias habitaciones desocupadas para que nosotros estuviéramos aislados, y eso fue súper bueno. Cuando la Alicia ya notamos que ya no iba a seguir viviendo, les dijimos, o sea, ya no sacamos nada con que esté conectada en la NEO. Por favor, ayúdennos y traigamos los equipos a la habitación. La clínica se portó súper bien y nos trajeron todos los equipos médicos que la Alicia necesitaba a la habitación. Y todo eso fue porque nosotros veníamos con una historia detrás. Yo no quiero un mal duelo, quiero un mejor duelo. Yo quiero que la Alicia viva todo lo que no va a poder vivir en su vida, 50 años, 60 años, mujer adulta, tomar helado. Yo tomaba helado, comía helado, quería que ella sintiera el sabor dulce. Fui a un matrimonio embarazada que ya no podía más, tenía una guata enorme. No importa, voy a ir y voy a bailar. Y el Álvaro me decía, pero si, ¿cómo vamos a ir si la Alicia se va a morir? No importa, quiero bailar. No, si era una testarudez terrible. Pero era como, la vida de la Alicia es ahora. Así es. Si no lo hacemos ahora, no vamos a hacerlo nunca. Entonces, y en eso el equipo médico y la clínica, nosotros no tenemos nada que decir, se los agradecemos hasta el día de hoy, y siempre, siempre se lo recomendamos a nuestros acompañados: hablen con el equipo médico, apóyense mucho en ellos. Ellos pueden hacer la diferencia
entre una linda historia y una historia terrible. Totalmente de acuerdo, Marta. Muchas gracias por compartir con nosotros esas cositas que son muy tuyas, que son Mm, muy de pareja, muy de mamá y Alicia, mm, pero a la vez nos nutren y nos permiten también entender cómo seguir con este proceso de duelo, porque en cada mm. país las leyes son diferentes. En cada Exacto, hospital, en cada hospital, el tema de la maternidad, el tema de la tanatología, el tema del duelo gestacional es totalmente diferente. Entonces, ujú, poder tener y entender que sí puedo expresarme, ¿no es cierto? Que sí puedo, dentro de mi dolor, puedo expresarme en la maternidad con los doctores y no seguir siendo silenciada, es válido. exacto, Es válido para poder tener una vivencia de duelo sana. Dentro de exacto. lo caótico, eso es Mm, muy mm. terapéutico. Em, yo creo que me faltan horas para poder conversar contigo, Marta. Pero te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la apertura que tienes, de poder contarnos tu testimonio a través de este maravilloso libro que nuevamente no me cansaré de agradecerte, de Mm. tenerlo acá, porque esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a mujeres a poder expresar, aprender a expresarnos para que nuestro dolor se transforme en amor y solo poder Sí, vivir a través del amor la ausencia de nuestros hijos. sí, es importante, bueno, hoy día yo a la Alicia ya cumpliría 6 años este año, y yo hoy día a la Alicia la asumo como, claro, quisiera mucho que estuviera conmigo, poder tocarla, darle besos, verla crecer, pero la asumo como una niña diferente, ella está en otro lugar, pero sigue estando. Yo creo que ella a mí me susurra cosas al oído, y todo lo que yo he escrito después de su muerte son cosas de ella, no mías. Entonces yo igual le agradezco eso. Ella me dejó la escritura, entonces es algo que no puedo negar, es algo que no puedo dejar de agradecer. Así que yo, nada, de mi hija, solo cosas buenas, solo cosas lindas. Y te Sí, agradezco, les agradezco y espero que en el Ecuador puedan también leer el libro y les haga sentido y las ayude de alguna manera a las mamás y a sus familias a sortear este duelo que es tan doloroso, tan terrible, tan solitario. Pero no hay que tener miedo a hablar de nuestros hijos. No hay que tener miedo. Ellos están de otra manera, pero están, existen. sí, muchísimas gracias por alentarnos, por darnos este respiro de poder seguir hablando de ellos. Gracias, gracias Marta por estar con nosotros, por acompañarnos a la distancia con este hermoso libro, con tu experiencia, con esta entrevista. Sé que no va a ser la primera ni la última porque tengo un montón de Ujú. cosas y preguntas que hacerte, pero esta vez fue hasta aquí. Muchas gracias por tu testimonio. Vengo acá y cuando quieran ustedes revisar algo, consultarle a Marta, en el link va a tener el nombre, va a tener la etiqueta Marta para que ustedes puedan, yo creo que con total confianza, Marta, ¿no es cierto? Poder Sí, comunicarse con ella. Estamos acá como función, como organización, como, como madres para poder brindarles todo el apoyo que necesitan, todo el apoyo que necesitan, exacto. no solo a las madres, no solo a los padres, sino en conjunto, a los acompañantes, a familias, aprender a transitar este dolor que nos tocó vivir y tenemos que aprender a lidiar con eso y vivirlo con amor. Nuevamente, muchas Ujú. gracias Marta, muchas gracias a ustedes y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a ti, Stephanie. Y bueno, seguimos en contacto, por supuesto, para lo que necesiten. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Ya.